Trump amenaza a México por el AIFA. Y Claudia Sheinbaum lo defiende con uñas y garras. Con México no se van a meter. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Marichula y soy una youtuber uruguaya. La verdad felicito la entereza, el coraje de Claudia Sheinbaum y que no se deje de nadie, que no venda el patrimonio de los mexicanos como en otras épocas lo hicieron, de forma tan libre y tan desenfadada, tan sin importancia, sin darle la importancia y la trascendencia que tiene. Hicieron tantas cosas con México que es tan triste. Pensar y rever la historia de México realmente da pavor. Me tiemblan las piernas de ver todo lo que hicieron con los mexicanos, todo lo que robaron, todo lo que se llevaron. Pero México cambió, México optó por nuevas opciones que sí le dan respuestas a los mexicanos. Y que claro, estaba tan mal México que va a costar años recuperarse, por supuesto. Pero hay muchas cosas, las que se podían lograr de forma inmediata, que ya se lograron. Mejora de sueldos instantánea, mejora del sueldo mínimo, pensiones para las mujeres de entre 60 y 62 años, la megafarmacia, reconstrucción de terminales, edificios, hospitales, carreteras, 2 aeropuertos, entre uno de ellos el AIFA, que no sé qué está pasando, pero bueno, vamos a ver cuáles son las amenazas de Trump hacia México por el AIFA. Y el Tren Maya, son tantas las obras, tantas las construcciones, tanto lo que se hizo por México, que no me da el día para seguir mencionándolas. O sea, es impresionante. Y aún así quieren tapar el sol con un dedo, decir como que esto no pasó. ¿Cómo podés seguir criticando a un gobierno que está haciendo las cosas como les está haciendo tan bien por primera vez después de tanto tiempo en México? ¿Cómo le da el rostro, por ejemplo, a Ernesto Zedillo a venir a decir que los mexicanos no pueden elegir a los jueces, a sus jueces? Porque claro, tenía toda su gente metida ahí ganando sueldos de más que el presidencia, de 10.000 a 40.000 dólares al mes. Chicos, parece joda, pero esto sí estaba pasando en México y ya no va a pasar más, porque ahora sí hay un gobierno no corrupto, un gobierno que rompe con la corrupción, un gobierno que busca la mejor vida para todos los mexicanos. Bueno, chicos, ya saben que en este canal se cumple la normativa de YouTube. Eso significa que vamos a parar el video cada pocos segundos para agregar un pensamiento, un análisis, unas palabras, algo para compartir. Chicos, si me quieren apoyar, de más está decir que se pueden hacer miembros, se pueden suscribir al canal, me pueden seguir en Instagram, en Twitch. Gracias a todos los que me han colaborado de diferentes maneras. Siempre agradecida con ustedes de poder seguir haciendo este trabajo que tanto amo. Gracias por verme después de tantos años. De verdad es muchísimo tiempo para que me sigan viendo y me sigan apoyando. Es increíble, lo agradezco siempre. Soy muy bendecida en ese sentido. Chicos, les dejo abajo el video original para que vayan a verlo. Y sin más preámbulos, comenzamos right now. El video es de TV Oaxaca, que es uno de los medios que más me gustan. El gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con romper la alianza Delta Aeroméxico y pone restricciones a los vuelos desde México en respuesta a las medidas del gobierno mexicano que obliga a las aerolíneas a trasladar sus operaciones a la AIFA. El secretario de Transporte de los Estados Unidos afirmó que estas acciones del gobierno mexicano violan el acuerdo de aviación bilateral. Sin miedo a Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que su gobierno aún no ha sido notificado. O sea que está vociferando como hace comúnmente Trump. Le encanta hablar, tirar ahí la jet y después tira la piedra, esconde la mano. Ya sabemos cómo es Trump. Muy veleta. Digo, yo no entiendo cómo pueden votar por gente así tan impresentable como Milei, Trump. Son personas que no son serias, son personas que parece que estuvieran jugando en vez de presidiendo justamente países enteros y representando a pueblos de millones de habitantes. De que el gobierno de Estados Unidos amenazó con rechazar solicitudes de vuelo de México tras denunciar un incumplimiento del acuerdo de transporte aéreo entre ambos países. En su conferencia mañanera de este lunes 21 de junio... Me parece que acá el punto es que se están buscando excusas para cometer determinadas cuestiones. ¿Cuántas cosas, cuántos delitos se han cometido en nombre de Dios? ¿Cuántos? Ay, por Dios hago esto. No lo haces por Dios. Lo haces porque lo querés hacer. Dios no te pidió que hicieras eso. ¿Cuántas cosas se han cometido por determinadas, justificaciones injustificadas? Julio, en Palacio Nacional, la presidenta de México expresó que no hay razón para tener alguna sanción. Fue un comunicado de la Secretaría de Transporte del Gobierno de Estados Unidos. Todavía no hemos sido notificados formalmente.
Fue una declaración, parece que van a notificar en esta semana y hay que ver exactamente a qué se refiere. Ahora, México es soberano, expresó la mandataria federal. Tal cual, porque, a ver, hay que ponerle un freno a este tipo de personas que se creen que pueden venir, tirarte el fardo y que México se va a desdoblar como lo hacía en el pasado. ¿Por qué? Por unos vintenes. Porque te tiran, no sé, unos dólares y esa gente agarraba viajes, se quedaba con los dólares y se pelaba. En el Salón de Tesorería, la presidenta comentó que desde 2014 hubo una publicación de la saturación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, claro, que fue parte de la justificación de la construcción del aeropuerto. Sí, yo estuve en el Benito Juárez. Era evidente que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tenía una saturación muy alta. Esta saturación ya llegaba a niveles de riesgo, digamos, en términos de su propia operación. Me encantaría, saben que uno de mis sueños, nada que ver, pero como estamos hablando de aeropuertos, me encantaría trabajar en un aeropuerto. Qué cosa que amo, no sé, siento esa energía del movimiento de la gente que va y que viene, los locales de comida, los free shop, todo. Es como que viviría, tendría una casa en el aeropuerto, no como en Madrid, que pobre gente indigente también vive ahí, o gente que no tiene dinero para vivir, o bueno, lamentablemente quedaron sin trabajo, pero no, me gustaría tener una casa real ahí en el aeropuerto, vivir en el aeropuerto, trabajar en el aeropuerto. Me encantaría diseñar un aeropuerto, o sea, recuerden, soy arquitecta, así que todavía no he trabajado, pero bueno, me animo a trabajar. Si quien me quiera dar trabajo para diseñar un aeropuerto, ahí estoy. Cuento de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en lugar del aeropuerto en Texcoco y cómo fue sometido a votación entre la ciudadanía, reiteró que resultó mucho más económico porque se ahorraron 300,000 millones de pesos. Toma pa' vos. ¿Y dónde iban a quedar esos 300,000 millones de pesos? Ya sabemos, ¿no? Una valoración de qué tiene que irse a la IFA, como la carga dedicada, mencionó la presidenta. Claro. Entonces se toman decisiones con base en estudios técnicos, decisiones soberanas, y se avisa a las empresas, y el gobierno de Estados Unidos no debe, porque entrometerse en asuntos internos de nuestro país. Claro, es que no, claro, es la logística. A ver, ¿qué te tiene que meter Trump en cómo utilizan cada uno de los aeropuertos de México? Como dice Claudia Sheinbaum, México es un país soberano y puede tomar las decisiones que se le cante la gana. O sea, ¿por qué tiene que estar consultándole a papá Bush o papá Bush, a papá Trump lo que tiene que uno hacer? No es Claudia Sheinbaum, no es Daniel Noboa, Claudia Sheinbaum no es Nayib Bukele, Claudia Sheinbaum no es Javier Milei. Presidenta, ¿qué opina de las declaraciones del Departamento de Estado de Estados Unidos en relación a no opinar sobre las elecciones democráticas que se lleven a cabo en otros países? Esto porque ya ha habido reuniones del embajador de Estados Unidos en México con personajes de la oposición que están formando nuevos partidos. Y yo creo que hasta ahora el embajador de Estados Unidos en México ha sido respetuoso, tiene buena comunicación con el gobierno de México. En distintos momentos ha aclarado temas importantes que habían salido en los medios de comunicación, como por ejemplo el famoso tema de las visas, de que si había una lista de personajes políticos a los que se les iba a quitar las visas. Claramente la embajada dijo no hay ninguna lista y no hay nada que tenga que ver con eso, y algunos otros temas. Entonces no, pues un embajador tiene necesariamente que tener una tarea de vínculo entre en este caso el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Es el representante del gobierno de Estados Unidos en México. Y hasta bueno, ahora, eso es bueno, que tenga un buen vínculo y que el embajador realmente represente a la altura a su país, está bueno. Pues ha sido respetuoso. Y ya por último, Presidenta, ¿qué opinión tiene de que el gobierno del presidente Donald Trump tome represalias contra aerolíneas mexicanas luego de que el gobierno de México supuestamente obligó a las líneas aéreas de carga estadounidenses a que dejaran de utilizar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y que ya incluso personajes de la oposición mencionan que es debido a la terquedad de que el AIFA tenga vuelos? Lo quieren fue un comunicado de la Secretaría de Transporte del gobierno de Estados Unidos. Todavía no hemos sido notificados formalmente. Fue una declaración, parece que van a notificar en esta semana, y hay que ver exactamente a qué se refiere. Ahora, México es soberano
Exacto. Eso es lo primero. Hay desde 2014, fíjense, 2014, todavía no gobernaba el presidente López Obrador, hubo una publicación de la saturación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, desde 2014. De hecho, es parte de la justificación de la construcción del aeropuerto en Texcoco. Pero es evidente, o era evidente, que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tenía una saturación muy alta en número de vuelos de pasajeros y también de carga. Esta saturación pues ya llegaba a niveles de riesgo, digamos, en términos de su propia operación. Entonces, en la época de Fox, luego de Calderón y luego de Peña, lo que querían era cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y construir un aeropuerto en Texcoco. Cuando llega el presidente López Obrador, bueno, desde que fue jefe de gobierno, a mí me tocó porque fui secretaria de Medio Ambiente, nos opusimos a que se cerrara el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se construyera el aeropuerto en Texcoco. Eso fue, lo primero fue... O sea que iban a cerrar un aeropuerto y construir otro, básicamente, como hicieron en Uruguay, que cerraron el antiguo y metros al costado construyeron el nuevo. De Fox, de hacer eso. Y con eso iban a robar de lo lindo, seguramente, vendiendo ese aeropuerto. ¿Saben toda la plata que se iba a mover con eso? Pues querían hacerlo no solamente en la zona federal de Texcoco, sino comprarle tierras a ejidatarios de distintos ejidos. En el caso de Atenco se manifestaron en contra una buena parte de los ejidatarios. Y posteriormente, cuando llega Peña al gobierno del Estado de México, viene una represión muy cruenta, en realidad porque querían que se hiciera el aeropuerto en Texcoco, incluso en terrenos ejidales. Llegó a ofrecerse el metro cuadrado en 7 pesos en aquella época. 7 pesos. El entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y quienes participábamos en su gabinete, era yo secretaria de Medio Ambiente, dimos los argumentos de por qué un aeropuerto en Texcoco no era una buena idea. Científicos, argumentos científicos, que tienen que ver con el tipo de suelo, un suelo Claro, así. todo esto tiene mucho tiempo de caldearse, de cocinarse, y que claro, tiene una historia y una decisión fue tomada por algo, no es que las decisiones se tomen a la badalá, hay una decisión tomada y tiene una razón de ser esa decisión. Con hundimientos por la sobreexplotación del acuífero en esa zona, y un suelo arcilloso que tiene muchísimos problemas. El suelo arcilloso de alta expansión no se puede construir nada ahí. Se tiene que bajar hasta conseguir un suelo rocoso, por decirlo de alguna manera. Otro tipo de suelo. No se puede construir en suelo arcilloso, y menos de alta expansión. Porque se contrae y se expande. Entonces, ¿qué hace? Si vos construís en ese suelo, se rompen las cimentaciones. Y chau, listo, se fisura todo y abajo edificio. Construir ahí las pistas. Un suelo arcilloso es barro. Exacto. El barro cuando se seca, pues es como polvo, y cuando se humedece, pues es como una plastilina. Y entonces aumenta su volumen. Exacto. Y disminuye cuando se seca. Ese tipo de suelo pues tiene características especiales y no es precisamente el mejor suelo para hacer una pista. Para hacer Pero nada. Además dimos argumentos de que en esa zona pues era la zona principal de descarga de aguas de la Ciudad de México, un reservorio muy importante principalmente para la contención de avenidas de agua y no inundaciones en la Ciudad de México y el Estado de México. Segundo, un reservorio muy importante de hábitat y de ecosistemas. Y tercero, pues les muestro una foto de cómo está ahorita el parque de Texcoco, nada más para que vean lo que hubiera tenido que ocurrir. O sea, ahí es donde se quería construir el aeropuerto. Hoy pues es un lago. Como siempre se dijo. Sería un problema construir ahí un aeropuerto. Entonces, la primera opción era utilizar, además de los terrenos federales,
de ejidatarios. Y hubo un conflicto social muy fuerte que derivó en una cruenta represión. Después, cuando llega Peña, dijo, bueno, no hay que hacerlo en el ejido porque esto es complicado, vamos a hacerlo solo en la zona federal. ¿Se dan cuenta que querían comprar esos terrenos porque valían re poco el metro cuadrado? ¿Y quién se iba a quedar con lo que sobrara de eso? Acá es todo pensar en plata, pensar en sacar, sin importar las consecuencias y generar una de las construcciones más sin sentido de la historia en un terreno que no corresponde, en un terreno que se iba a caer, o sea, se iba completamente, no iba a valer nada la pena, o sea, tirar el dinero de los mexicanos en un proyecto que no tenía ni pie ni cabeza. Digo, lamento si alguien iba a tomarse, algún arquitecto o ingeniero iban a tomar un proyecto de esa envergadura, pero un arquitecto o ingeniero hace estudios de suelo, se hace un estudio en diferentes puntos del suelo y ahí se determina el tipo de suelo. Y un suelo arcilloso, todo el mundo sabe que no se puede construir ahí. Esta zona federal. Qué locura, loco, no, yo puedo creer. Cuando... Qué tristeza. Un aeropuerto además carísimo. Con el adicional de que se iba a cerrar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México para que funcionara el de Texcoco. ¿Se imaginan que se quedaba trancado ese aeropuerto y no tenía ni un solo aeropuerto en México? O sea, qué locura todo, qué mal desde el vamos, no les importaba nada antes. ¿Qué iba a ocurrir en las 700 hectáreas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Un desarrollo inmobiliario, ese era el verdadero negocio. Además del aeropuerto, el verdadero negocio eran 700 hectáreas de desarrollo inmobiliario, un nuevo Santa Fe. Dios mío. Ese era el objetivo, así estaba planeado, ya tenían prácticamente visto a quién le iban a vender los predios del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Yo puedo creer. Con las implicaciones que tenía para la ciudad en términos de pérdida de empleos y otras problemáticas. Bueno, cuando gana el presidente López Obrador, hace una votación en todo el país, preguntando a la gente si se seguía con el proyecto del aeropuerto en Texcoco o la otra opción era construir un nuevo aeropuerto en Santa Lucía, en donde había una base aérea militar, y poder mantener los dos aeropuertos, el de la Ciudad de México y el de Santa Lucía. Cuando se hace el cálculo de cuánto cuesta, pues resulta que es mucho más económico hacer el aeropuerto en Santa Lucía. Se ahorran 300,000 millones de pesos. Wow. 300,000 millones de pesos. Claro, porque los otros que iban a ganar con el nuevo aeropuerto, que iban a ganar mucha guita con los vueltos que se iban a quedar, y encima vendiendo los predios del actual aeropuerto, o sea, del aeropuerto Benito Juárez, y ahí se iban a quedar con otra, una locura, gente. El aeropuerto se hace rápido, de manera eficiente. Cuando están listos los dos aeropuertos, se inaugura en 2022 o 23, a ver, recuérdame la fecha de inauguración. O 21, 21, se inaugura en 2021, imagínense, porque además el aeropuerto de Texcoco, que está hoy, fíjense cómo está, iba a tener su primer vuelo hasta el 2024-25. Cambio, en el caso de Santa Lucía, en el 2021 se inaugura y se ahorran 300,000 millones de pesos que se dedican a otras obras estratégicas. Bueno, cuando está el aeropuerto... No sabía toda esta historia, chicos, la verdad, estoy como muda. El AIFA, sí, y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se hace una valoración de qué tiene que irse al AIFA. Y en esa valoración se decide, entre otras cosas, que es muy importante que la carga dedicada se vaya al AIFA. ¿Qué quiere decir la carga dedicada? En los aviones pues llega pasajeros y mercancías. Y mercancía, ahí va. A veces en los aviones de pasajeros también vienen mercancías. Claro. Y hay aviones dedicados exclusivamente a la carga. Entonces se toma la decisión a partir de un estudio, de una revisión técnica, de que la carga se vaya al AIFA
y además que se reduzca el número de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pues ese era el objetivo de construir un nuevo aeropuerto, que disminuya la saturación del de la ciudad para que se fuera al de Santa Lucía, hoy Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entonces se toman decisiones con base en estudios técnicos, decisiones soberanas, y se avisa a las empresas de carga. Por ejemplo, DHL es la primera que se va. El primer vuelo de carga que llega al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y después otras empresas. Allá tiene que instalarse pues todas las aduanas, los recintos fiscales, porque todo eso es necesario, es parte de la normatividad para la llegada de carga que viene de otros países. ¿Y Trump por qué se enoja? Lo que no entiendo es por qué está enojado. Bueno, algunas empresas de Estados Unidos se quejan en aquel momento de que es poco tiempo el que les avisaron para trasladarse. Algunas, la mayoría dice mucho mejor no haber tanto tráfico para sacar la carga, podemos desde el AIFA dirigirnos a otras zonas que no son directamente en la Ciudad de México. Entonces hay algunas empresas que dicen fue muy poco tiempo de aviso. Sin embargo, pues ya pasó más de un año, año y medio, y las empresas se han ido adecuando pues a esta nueva circunstancia que es benéfica para todos, el que la carga se haya ido, la carga dedicada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Para cualquier duda, cualquier aclaración con las empresas, pues hay mesas de trabajo con tanto la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, como con Defensa, que es quien opera el Aeropuerto Felipe Ángeles, como con la Marina, que es quien opera el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y se resuelven las cosas. Entonces no hay razón para tener alguna sanción que tenga que ver con este asunto. ¿Qué es lo que se privilegió? La seguridad. Claro. Y ya escuchamos la semana pasada que el aeropuerto va muy bien. Este diciembre recibe nuevos vuelos internacionales, está funcionando muy bien, y la carga también está funcionando muy bien. Me encantaría conocer ese aeropuerto, bueno, muchos lugares que no conozco de México, pero me encantaría conocer el AIFA. Se están fortaleciendo los recintos fiscales, las aduanas, para que todavía sea mucho más eficiente la salida de carga. Y se va a estar en comunicación, no hay razón alguna para que tenga que haber una sanción. Y la decisión de hacer el aeropuerto en Santa Lucía, pues fue una muy buena decisión. Si no, imagínense qué hubiera pasado si se hubiera seguido con el aeropuerto en Texcoco. Gracias. Buenos días, Presidenta. Julia Bonilla, del periódico La Razón. Nada más para complementar el tema de los aviones. Entonces, ¿estarían descartando totalmente hacer una reasignación en el aeropuerto en el Benito Juárez? No. No la descartan. No. O sea, la definición de la cantidad de vuelos que hay en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en el AIFA se define técnicamente. Claro. No es una decisión subjetiva, es una decisión técnica. De logística, de movimiento, o sea, hay gente que se dedica a eso, o sea, hay profesiones específicas para organizar la logística de un aeropuerto. A partir de la seguridad y del buen funcionamiento de ambos aeropuertos. Junto con Toluca, pues son los 3 aeropuertos más importantes de la zona centro, de la zona metropolitana del Valle de México. Entonces las decisiones son técnicas. Todavía no se recibe por parte del Departamento de Transporte de Estados Unidos la notificación para ver a qué se refieren. Y en el momento que se reciba, pues se habla con las aerolíneas y también con el Departamento de Transporte, pero no tiene, digamos, un sustento en términos de que haya sido algo en contra de alguna aerolínea estadounidense. La decisión fue por seguridad y por la buena operación de los aeropuertos. Y cualquier cambio tiene que ser una decisión técnica, no puede ser una decisión así nada más. Pero además está funcionando bien. Claro. Y se van a hacer todavía más adecuaciones a las aduanas y los recintos fiscales en el caso del AIFA. Están funcionando bien, incluso mucho mejor que cuando funcionaban en la Ciudad de México. ¿Tendrá indicadores sobre el tema de la saturación que se habría descongestionado? Sí, con gusto le pedimos al secretario de Transporte
al secretario de CICT, a Jesús Esteva, que pueda venir si para dar todos los... Sacaron un comunicado el sábado o el domingo, dando toda la explicación con fechas. La verdad, me encanta cómo Claudia la tiene súper clara. O sea, es una presidenta que está presente, que sabe lo que está pasando en su país, que se interesa, que se ocupa, que no se deja de lo que diga Estados Unidos, ni sus empresas, ni sus intereses, porque Estados Unidos siempre está obrando por y para sus intereses. Entonces le dice, no, esto, para un poquito, para la bocha, la verdad no estamos de acuerdo contigo. Y me parece excelente, y me parece que está muy bien que deje claro la historia de por qué se hizo ese aeropuerto ahí, y que gracias a Dios no se hizo allá, donde era, no me acuerdo, la ciudad, donde eran terrenos inundables. O sea, imagínense el gasto que hubiera generado para la sociedad, para México en su conjunto por años, un endeudamiento que esa plata ya sabemos dónde iba a terminar, para vender los terrenos, para también sacar su tajada, porque eso tampoco iba a terminar para México. O sea, se sabía clarísimo que iban a hacer el flor de negocio de movilizando el aeropuerto de Benito Juárez a esa otra ciudad. La verdad, felicito que Claudia Sheinbaum, y agradezco que estaba en el Comité de Medio Ambiente o en el Ministerio de Medio Ambiente, no entendí bien, porque si no hubiera sido una gran debacle total para México. Gracias a Dios ella estaba ahí, menos mal, y menos mal que de verdad no pudieron avanzar, porque si hubieran podido avanzar lo hubieran hecho. O sea, de verdad hubo gente que lo frenó, gracias a Dios. Y ahora, bueno, aeropuerto nuevo, en un terreno realmente no inundable, donde se ahorraron miles y miles y miles de millones de pesos. Y ahora siempre buscándole una queja, buscándole una quinta pata al gato. ¿Quién salió con quejas? Trump. Por esto de las empresas que no les avisaron con tiempo. Chicos, 1 año y medio hace ya que se está sucediendo esto. O sea, ¿dónde está el problema? ¿1 año y medio surge el problema? ¿Después de 1 año y medio surge el problema? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa? ¿Por qué la complican tanto? ¿Por qué siempre le buscan la vuelta? Eso es lo que no entiendo. Y bueno, que llegue oficialmente realmente un comunicado, y ahí Claudia Sheinbaum seguramente lo llame, y ya sabemos que hace magia. Bueno, chicos, espero les haya gustado el video del día de hoy. Si es así, les pido su like, su amor, su apoyo, seguirme en Instagram, en Twitch, soy Marichula, ¿ok? Gracias a todos los miembros del canal por apoyarme día a día, que puedo seguir haciendo mi trabajo. Gracias a todos los que me ayudan, me colaboran y están ahí, que me están viendo los videos. La verdad, yo muy agradecida con ustedes. Nos vemos próximamente con otro video. Bye.